¿Cuáles son los tipos de desastres naturales? Los desastres naturales son diversos y se presentan en diferentes tiempos, proporciones, niveles y escalas. En todos los continentes, cada año la presencia de un fenómeno natural en cualquier territorio siempre provocará vulnerabilidades y elevará los factores de riesgo a la población. Los riesgos de origen natural están presentes en todo el mundo y se dividen en dos modos: biológicos, que corresponden a las epidemias y plagas, y los físicos, son aquellos climáticos y geológicos. La ciudadanía debe reconocer los tipos de desastres para desarrollar y establecer diferentes métodos para afrontarlos y prevenirlos, y que su plan de gestión pueda disminuir las pérdidas humanas y materiales. Tendríamos a los sismos o terremotos, a las erupciones volcánicas, los maremotos o tsunamis, los deslizamientos, las inundaciones, los fenómenos atmosféricos, como por ejemplo los huracanes, los tornados, las tormentas eléctricas, las sequías, las ondas de calor, las ventiscas, las tormentas de arena. Por otro lado, también tendríamos los incendios forestales. Como tipos de catástrofes tenemos catástrofes producidos por el hombre. En los últimos años el hombre es el principal causante de los desastres de la naturaleza. En algunos de ellos son irremediables, como por ejemplo los incendios, los accidentes, las guerras, los actos terroristas, los agentes químicos, entre otros. La planificación engloba todas las acciones preparatorias y medidas preventivas que se toman antes de una catástrofe. Se deben tener en cuenta diferentes aspectos, como la frecuencia con que se producen las diferentes catástrofes, sus efectos sobre la población, la cantidad y calidad de recursos disponibles y la capacidad de funcionamiento autónomo. En cuanto a la respuesta a una catástrofe abarca todas las acciones que se realizan durante e inmediatamente después de la catástrofe. Esta fase puede durar de horas a semanas e incluye la búsqueda y el rescate inicial de las víctimas. Fase del manejo de las actividades, en la cual la comunidad afectada por la catástrofe dedica todos sus esfuerzos a restablecer su autosuficiencia, reconstruyendo y restableciendo infraestructuras dañadas. En análisis y aplicación de lecciones comprendidas, que durante este periodo analizan todos los aspectos del manejo de la catástrofe para extraer enseñanzas que puedan prevenir la recurrencia y también mitigar los efectos de otros en futuro. Por ejemplo, tenemos las medidas adoptadas en esta fase, son las modificaciones de código y las prácticas en edificios, el rediseño de las instalaciones y servicios públicos. También tenemos la revisión de las prácticas obligatorias de evacuación y alerta y la educación a los miembros de la comunidad. Desde la perspectiva médica, las fases de respuesta y de recuperación pueden ser problemáticas porque aumentan las lesiones, que pueden aumentar durante la evaluación de daños y la reconstrucción, que durante esta etapa a menudo comienza a manifestarse los trastornos emocionales y psíquicos. Tenemos también lo que es la planificación en los centros sanitarios, que durante estas catástrofes tiene inevitablemente un impacto importante sobre los centros, en los cuales reciben a las víctimas. El plan de catástrofe es el documento en el que se detalla el conjunto de acciones a desarrollar en una secuencia ordenada y preestablecida ante una situación de múltiples víctimas. A pesar de los múltiples tipos de desastre y de variabilidad logística de los centros sanitarios, desde los centros de atención primarios hasta los hospitales de alto nivel de complejidad, los planes de catástrofes deben elaborarse a base de la metodología común. Por otro lado, también debe tenerse un equipo multidisciplinario formado por todo el personal sanitario para que participen en las respuestas a eventual catástrofe, como los médicos, enfermeros, auxiliares y administrativos. Principios básicos. Son 6 principios básicos de los planes de la catástrofe. Entre ellos tenemos primero prepararse con antelación, o sea que decirse prepararse de alguna manera antes a tiempo de previso de lo que pueda suceder. Segundo, anticiparse a lo peor que pueda pasar, o sea las pérdidas de infraestructuras, aislamiento, caos, entre otros. Otro principio es llevarse el material absolutamente solo lo necesario. Otro sería buscar el lugar más seguro y adecuado para el material irreemplazables o muy costosos.
Otro principio sería minimizar el riesgo de las estructuras restantes. Y por último sería adaptarse a situaciones y demandas cambiantes que puedan suceder ante una catástrofe en la ciudad. Puntos claves en los planes de catástrofe. Evaluar los riesgos potenciales. Por ejemplo, las internas, que son incendios, explosiones, inundaciones, derrumbamientos, o las externas, como desastres naturales, terrorismo, etc. También debemos de establecer un equipo conformado por especialistas, organizar el triaje de las víctimas, una escala de triaje, un lugar del triaje, personal encargado del triaje, con la movilización de los recursos necesarios. También debe haber un personal de guardia, médicos, psiquiatras, etc. Personal localizable y preparación de materiales. El material para la identificación de las víctimas, etiquetas, pulseras. También debe haber material de reanimación, también accesorios venosos, respiradores, y siempre tener en cuenta la medicación necesaria, la distribución de espacios, donde se van a atender a los pacientes, a las víctimas, el lugar de atención de las personas fallecidas y de sus familias, y también el del plan de evacuación. ¿Qué debemos de hacer?